Y si partimos de la premisa fundamental de que la infidelidad no es un evento singular que estalla en la intimidad física, sino un proceso psicológico largo y silencioso que germina en los recovecos más profundos de la mente, comenzamos a entender la verdadera naturaleza del engaño. Este no se manifiesta con la crudeza de una prueba irrefutable desde el primer momento, sino que se insinúa a través de una serie de transformaciones sutiles, de cambios casi imperceptibles en el paisaje emocional de la relación, que para el hombre desprevenido pueden pasar por simples altibajos, por etapas de estrés o por la natural rutina que supone la convivencia. La realidad, sin embargo, es mucho más contundente. Antes de que el cuerpo traspase el umbral del adulterio, la mente ya ha emprendido un viaje de semanas o meses de distancia, un alejamiento progresivo que va dejando un rastro de señales tan claras como deliberadamente ignoradas por quien prefiere la comodidad de la ilusión a la dureza de la verdad. Hoy no hablaremos de intuiciones vagas o de celos infundados, sino de psicología pura y de la aplicación del estoicismo como herramienta de observación y autopreservación. Se trata de aprender a leer esos códigos ocultos, de decodificar el lenguaje silencioso de la traición incipiente con una lucidez que no deje espacio para el autoengaño. Cada una de estas señales, por sí sola, podría explicarse a güey, podría atribuirse a los vaivenes de la vida, pero cuando se las observa en conjunto, cuando se las conecta como las piezas de un rompecabezas siniestro, el cuadro que emerge es inequívoco y no deja margen para la duda razonable. El primer paso es comprender este desacoplamiento emocional, esa desconexión que nunca llega con un portazo dramático, sino con el silencio progresivo de una vela que se apaga poco a poco, donde la calidez en las respuestas se vuelve mecánica, donde la risa genuina ante nuestras bromas se transforma en una sonrisa cortés y vacía. Y donde la mirada, ese espejo del alma, ya no se posa en nosotros sino que parece atravesarnos, porque en realidad está puesta en otro lugar, en otra persona, en una fantasía que ha comenzado a ocupar el espacio que antes era nuestro. Esta distancia emocional es la piedra angular sobre la que se construye la justificación interna de la infidelidad. La psicología nos enseña que las mujeres, guiadas primordialmente por las emociones, necesitan crear una distancia afectiva para poder racionalizar un acto que, de otra manera, chocaría frontalmente con sus valores y su compromiso. No se trata de un capricho o de una maldad inherente, sino de un patrón de comportamiento predecible. Para traicionar, primero debe desvincularse, debe dejar de verte como su pareja en un sentido emocional profundo. Paralelamente a este enfriamiento, su percepción del tiempo y su disponibilidad sufren una metamorfosis radical. De repente, su agenda, que antes era un libro abierto, se llena de misteriosas reuniones, de amigas nuevas cuyos nombres nunca habías escuchado, de recados eternos cuyas cuentas no cuadran. Es crucial entender que no siempre se trata de mentiras descaradas, sino de una reorganización sutil de la realidad, de frases que, aisladas, parecen inocentes: se me murió el celular, perdí la noción del tiempo, necesitaba despejarme, pero que, al repetirse, conforman un patrón de evasión y ocultamiento. Frente a esto, la actitud del hombre estoico no es la de acusar o espiar de manera compulsiva, sino la de observar con atención plena y esperar con paciencia, porque sabe que la verdad, por dolorosa que sea, acabará por revelarse de manera más contundente si no se la fuerza prematuramente. Y en el centro de este nuevo ecosistema de secretos se encuentra un objeto cotidiano que se transforma en un cofre sagrado: el teléfono móvil. Este artefacto, que antes yacía abandonado sobre la mesa con despreocupación, de pronto se vuelve una extensión de su mano, siempre guardado, siempre boca abajo, siempre en silencio. Cada notificación que llega ilumina su rostro con una expectativa que ya no te incluye a ti, y su reacción ante un simple gesto como pedirle el teléfono para consultar algo trivial puede ser de una tensión desproporcionada, como si te acercaras a desactivar una bomba. Esta necesidad súbita y exagerada de privacidad digital es, en psicología, un indicador brutal de desplazamiento emocional. Es la materialización de que hay una parte de su vida de la que tú has sido excluido deliberadamente. Pero el proceso de la infidelidad moderna no se detiene en el ocultamiento, a menudo da un paso más allá hacia la manipulación activa de tu propia percepción de la realidad. Es aquí donde aparece una de las señales más dañinas y perversas: el gaslighting. Cuando la persona ha cruzado la línea, no solo lleva a cabo el engaño, sino que se embarca en una campaña sutil para hacerte dudar de tu propia cordura. Tus legítimas sospechas, basadas en los cambios de comportamiento antes descritos, son reinterpretadas como síntomas de tu paranoia, de tu inseguridad o de tu carácter controlador. Así, el problema deja de ser su conducta secreta y pasa a ser tu imaginación hiperactiva. El objetivo de esta táctica es claro y devastador: erosionar tu confianza en tu propio instinto hasta el punto de que tú mismo te convenzas de que estás equivocado. De esta manera, en una cruel inversión de roles, mientras ella mantiene conversaciones íntimas con otra persona a altas horas de la noche, tú puedes terminar disculpándote por haber osado cuestionarla.
Este juego psicológico es el más peligroso de todos, porque no solo amenaza con destruir la relación, sino que puede dejar secuela. Perder la relación es doloroso, pero perder la fe en tu propio juicio es una herida mucho más profunda. Y justo cuando crees que has comprendido las reglas del juego, la traición se viste con su disfraz más confuso, el afecto repentino y exagerado. Tras un periodo de frialdad y distancia, de pronto resurge la pareja perfecta. Te llueven los detalles, las cenas románticas, los mensajes dulces, los regalos inesperados. Todo parece indicar un renacer milagroso de la pasión, pero en el ámbito de la psicología, este comportamiento se conoce como balance interno o compensación. La culpa que siente por sus acciones o intenciones la impulsa a realizar gestos exagerados de cariño, no por genuino amor o deseo, sino como un mecanismo para calmar su propia conciencia y, de paso, desarmar tus sospechas. No te dejes confundir por este arrebato de aparente ternura. No es pasión lo que la motiva, es remordimiento. Es el disfraz que utiliza la culpa para seguir operando en la sombra sin ser descubierta. Llegados a este punto, cuando la persona infiel ha gestionado su distancia emocional, ha reorganizado su tiempo, ha blindado sus comunicaciones, ha manipulado tu percepción y ha compensado su culpa con afecto exagerado, solo queda una etapa final, la ruptura orquestada. Rara vez la persona que ha seguido este camino optará por una confrontación clara y directa para terminar la relación. Prefiere un método más pasivo-agresivo, que le permita eludir la culpa y la responsabilidad del desenlace. Su objetivo será, entonces, provocarte de manera sistemática para que seas tú quien dé el paso final. Sabotea la relación desde dentro, inicia discusiones constantes por motivos banales, te critica por aspectos que antes parecían no importarle, utiliza frases ambiguas pero cargadas de intención como necesito tiempo, me siento confundida o el clásico no eres tú, soy yo. Se trata de una jugada fríamente calculada para empujarte al límite, para hacer que la convivencia sea tan insoportable que explotes y tomes la decisión de terminar, permitiéndole a ella asumir el rol de víctima, de la persona que lo intentó todo pero que fue abandonada. Frente a esta estrategia, el hombre promedio cae en la trampa, ruega, suplica, promete cambios imposibles, se desgasta intentando recuperar a alguien que, en realidad, ya se ha ido mental y emocionalmente. El hombre estoico, en cambio, aplica la claridad brutal que predica. Comprende que quien quiere irse, aunque su cuerpo aún ocupe un espacio en la casa, ya se ha marchado. No malgasta su energía en perseguir un fantasma. Observa la situación con ecuanimidad, reconoce la verdad aunque duela, y se prepara para el siguiente paso, que no es la reacción impulsiva, sino la aceptación serena. Y es aquí donde llegamos al error fatal, al desliz que puede costarte mucho más que la propia traición, la elección voluntaria de la ilusión sobre la realidad. El mayor peligro no reside en que ella mienta, sino en que tú prefieras creer la mentira porque enfrentar la verdad es demasiado incómodo, demasiado doloroso, demasiado disruptivo para la vida que conoces. Caer en la trampa de pensar a mí no me puede pasar o de ignorar las señales obvias porque exigen una acción que no estamos preparados para tomar, es el verdadero fracaso. El amor, cuando no está equilibrado con la razón, nubla el juicio de manera catastrófica. El estoicismo, por el contrario, nos exige esa claridad brutal, nos obliga a hacernos la pregunta fundamental. ¿Estás viendo a la persona que tienes frente a ti, con sus acciones y sus omisiones, o estás viendo la fantasía que has construido sobre ella? Un hombre sabio no reacciona con rabia ciega, sino que reconoce los hechos con valentía. Un hombre estoico no persigue a quien se aleja, sino que observa la situación con distancia y aprendizaje. Y un hombre de valor nunca, bajo ninguna circunstancia, ruega por un amor que ha sido traicionado. Comprende que la dignidad personal es un bien irrenunciable y que retirarse a tiempo, con la cabeza en alto y la integridad intacta, es la única victoria posible en una batalla que ya está perdida. La verdad, por mucho que duela al principio, es liberadora. La ignorancia, en cambio, es una condena lenta y segura a la destrucción de la autoestima y la paz interior. Este proceso de desmoronamiento, sin embargo, no termina con la mera identificación de las señales o con la dolorosa aceptación de la verdad. El verdadero desafío, aquel que define el carácter de un hombre, comienza en el silencio que sigue a la tormenta, en la soledad de quien ha decidido enfrentar la realidad y ahora debe cargar con el peso de su propia lucidez. La traición, cuando es comprendida en toda su dimensión psicológica, no es solo una herida infligida por otro, es un terremoto que sacude los cimientos de la propia identidad. La pregunta ¿por qué? Se convierte en un eco persistente, pero es una pregunta equivocada. Buscar una razón lógica, un defecto propio que justifique el engaño, es caer de nuevo en la trampa del gaslighting, pero esta vez autoinfligido. La psicología profunda nos indica que las decisiones de una persona,
especialmente aquellas tan complejas como la infidelidad, rara vez son una respuesta simple a los actos de su pareja. Son, en cambio, el resultado de un universo interno de inseguridades, búsquedas, vacíos existenciales y conflictos no resueltos que nada tienen que ver con el traicionado. Comprender esto es el primer paso hacia la liberación. La infidelidad es un reflejo de la persona que la comete, no de la que la sufre. El hombre estoico traslada su foco de observación desde el «qué hice mal» hacia un «qué» revela esto sobre su carácter, y más importante aún, ¿cómo elijo yo responder para preservar mi integridad? Esta es la transición crucial de la victimización a la agencia personal. Ya no se trata de lo que te han hecho, sino de lo que tú decides hacer con el daño recibido. La rabia, la tristeza y la confusión son emociones naturales, humanas, y negarlas sería tan insano como dejarse dominar por ellas. La clave está en no permitir que estas emociones nublen el juicio y lleven a acciones de las que luego uno se arrepentirá. Este proceso de desmoronamiento, sin embargo, no termina con la mera identificación de las señales o con la dolorosa aceptación de la verdad. El verdadero desafío, aquel que define el carácter de un hombre, comienza en el silencio que sigue a la tormenta, en la soledad de quien ha decidido enfrentar la realidad y ahora debe cargar con el peso de su propia lucidez. La traición, cuando es comprendida en toda su dimensión psicológica, no es solo una herida infligida por otro, es un terremoto que sacude los cimientos de la propia identidad. La pregunta ¿por qué? Se convierte en un eco persistente, pero es una pregunta equivocada. Buscar una razón lógica, un defecto propio que justifique el engaño, es caer de nuevo en la trampa del gaslighting, pero esta vez autoinfligido. La psicología profunda nos indica que las decisiones de una persona, especialmente aquellas tan complejas como la infidelidad, rara vez son una respuesta simple a los actos de su pareja. Son, en cambio, el resultado de un universo interno de inseguridades, búsquedas, vacíos existenciales y conflictos no resueltos que nada tienen que ver con el traicionado. Comprender esto es el primer paso hacia la liberación. La infidelidad es un reflejo de la persona que la comete, no de la que la sufre. El hombre estoico traslada su foco de observación desde el «qué hice mal» hacia un «qué» revela esto sobre su carácter, y más importante aún, ¿cómo elijo yo responder para preservar mi integridad? Esta es la transición crucial de la victimización a la agencia personal. Ya no se trata de lo que te han hecho, sino de lo que tú decides hacer con el daño recibido. La rabia, la tristeza y la confusión son emociones naturales, humanas, y negarlas sería tan insano como dejarse dominar por ellas. La clave está en no permitir que estas emociones nublen el juicio y lleven a acciones de las que luego uno se arrepentirá. El principio estoico de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no le está resulta aquí de una utilidad vital. Las acciones de ella, su elección de engañar, manipular y mentir, están completamente fuera de tu esfera de control. Son hechos consumados. Lo único que permanece bajo tu dominio absoluto es tu reacción, tu conducta, tu dignidad y el camino que elijas para sanar. Retirarse no es huir. Retirarse, en el contexto estoico, es una estrategia consciente y valiente. Es el reconocimiento de que algunas batallas no se ganan enfrentándose al enemigo en su propio terreno cenagoso, sino abandonando el campo de conflicto para preservar lo más valioso, la propia paz mental y el autorrespeto. Implica un silencio que no es sumisión, sino la máxima expresión de poder. Es la negativa a participar en el juego de la manipulación, en las discusiones circulares, en las justificaciones vacías. Cuando te niegas a rogar, a suplicar o a buscar una explicación que nunca será satisfactoria, le quitas a la situación el poder que tiene sobre ti. Le estás demostrando, no a ella, sino a ti mismo, que tu valor no depende de su validación ni de su permanencia. Este acto de retirada digna es, paradójicamente, la acción más contundente que puedes tomar. No se trata de una frialdad emocional, sino de una profunda calidez hacia uno mismo, de un acto de compasión propio que prioriza la sanación sobre el drama. Es entender que quien quiere irse, ya se fue no es solo un refrán, sino una verdad operativa. Aferrarse a la cáscara vacía de una relación, a la presencia física de alguien cuya mente y corazón habitan en otro lugar, es una forma de automutilación emocional. El hombre que logra internalizar esto experimenta un cambio de paradigma. La pérdida deja de verse como una catástrofe y comienza a percibirse como una liberación de una carga tóxica. Es el fin de la vigilancia constante, de la decodificación de señales, de la ansiedad ante cada notificación del teléfono. Es recuperar la energía mental que estaba siendo drenada en sostener una ficción y redirigirla hacia la única persona que realmente puede reconstruir lo dañado, uno mismo. La reconstrucción, por supuesto, es un proceso que no admite atajos. No se trata simplemente de seguir adelante o de encontrar a alguien nuevo para llenar el vacío.
Eso sería repetir el error de buscar fuera la solución a un problema interno. La traición, en su crudeza, ofrece una oportunidad única, aunque dolorosa, de autoconocimiento. Obliga a una introspección brutal. ¿Quién eras tú en esa relación? ¿Habías abandonado tus principios, tus metas, tu vida individual en el altar de la convivencia? ¿Habías delegado en la pareja la responsabilidad de tu felicidad? Muchas veces, la dinámica que precede a la infidelidad incluye una pérdida de la identidad propia. El hombre estoico utiliza este periodo de dolor para reconectarse consigo mismo. Examina sus acciones no desde la culpa, sino desde el aprendizaje. ¿Fue demasiado crédulo? ¿Ignoró sus propios límites? ¿Permitió que el amor nublara su discernimiento? Este examen no es para flagelarse, sino para extraer lecciones que fortalezcan su carácter para el futuro. Es el momento de volver a las prácticas que nutren el espíritu, la lectura, el ejercicio físico, el cultivo de amistades sólidas y verdaderas, la dedicación al trabajo o a una vocación. Es en esta etapa donde la filosofía estoica se convierte en una compañera indispensable. Las meditaciones de Marco Aurelio, escritas en medio de guerras y pestes, nos recuerdan la impermanencia de todas las cosas, incluidas las relaciones, y la suprema importancia de vivir de acuerdo a la virtud. Enseñan que la tranquilidad no depende de los eventos externos, sino de nuestro juicio sobre ellos. Que lo que hoy parece una tragedia insuperable puede ser, con el tiempo, la chispa que encendió una versión más fuerte, más sabia y más resiliente de uno mismo. Finalmente, surge la pregunta del perdón. El perdón, desde esta perspectiva, no es un acto de debilidad ni una reconciliación con la persona que te dañó. Perdonar, en el sentido más estoico, es principalmente un acto de liberación personal. Significa soltar la carga del rencor, que es como tomar veneno esperando que el otro muera. Significa comprender que la persona que traiciona actúa desde una place de confusión y falta de carácter, y que su castigo más severo es tener que vivir consigo misma. Perdonar es decidir que el capítulo ha terminado, que la lección ha sido aprendida, y que tu mente y tu corazón son demasiado valiosos como para seguir habitando en el pasado. No significa olvidar ni dar una segunda oportunidad. Significa elegir que el hecho deja de tener poder emocional sobre tu presente. Esta es la última señal de fortaleza, la capacidad de integrar la experiencia dolorosa en la narrativa de tu vida sin permitir que te defina. El hombre que emerge de este proceso no es un hombre desconfiado y cicatero, sino uno que ha aprendido a equilibrar el corazón con la razón. Sabe amar con profundidad, pero sin ceguera. Sabe comprometerse con lealtad, pero sin perder su identidad. Sabe que la verdadera confianza no es una expectativa ingenua de que los demás no fallen, sino la seguridad inquebrantable de que, pase lo que pase, uno tiene la fortaleza interna para enfrentarlo y salir adelante con dignidad. La infidelidad, así contemplada, deja de ser solo una historia de traición para convertirse en el crisol donde se forja un carácter inquebrantable. La herida, bien cuidada, se transforma en cicatriz, y la cicatriz no es un recordatorio de debilidad, sino una prueba de que se sobrevivió a algo y se salió fortalecido. La ignorancia, al final, sí destruye, porque condena a repetir los mismos errores. La verdad, aunque duela al principio, es lo único que nos permite evolucionar y encontrar una paz no dependiente de las circunstancias, sino arraigada en la propia virtud y en el coraje de vivir con los ojos bien abiertos. La herida, bien cuidada, se transforma en cicatriz, y la cicatriz no es un recordatorio de debilidad, sino una prueba de que se sobrevivió a algo y se salió fortalecido. La ignorancia, al final, sí destruye, porque condena a repetir los mismos errores. La verdad, aunque duela al principio, es lo único que nos permite evolucionar y encontrar una paz no dependiente de las circunstancias, sino arraigada en la propia virtud y en el coraje de vivir con los ojos bien abiertos.